Hola, continuando con el curso de modelamiento hidráulico con EPA-Swim, ahora nos centraremos en el estudio de los objetos del módulo hidrodinámico. Ahora vamos a enunciar la lista de los objetos e iremos dando breves descripciones de qué es cada uno de ellos y cómo podría utilizarse en términos de modelamiento. El primer punto son los nodos. Estos son puntos, se representan con este símbolo que vemos aquí y pertenecen al sistema de ruteo o transporte de flujo, en donde los conductos, que son estas líneas, se conectan entre sí. Estos elementos cuentan con un volumen de almacenamiento insignificante, es por eso que también podemos llamarlos nodos de paso. Y ejemplos de elementos reales serían pozos de inspección, especialmente de este tipo de pozos que suelen tener una configuración de media caña para evitar la generación de pérdidas de carga. También pueden representar accesorios de tubería como codos o elementos como Ts, y también están allí para representar intersecciones. Luego tenemos también las descargas o los outfall, se representan con este triangulito. Estos representan el punto final del sistema de ruteo o transporte, en donde el agua que es transportada por el resto del sistema descarga en algún cuerpo receptor. Ejemplos reales de estos elementos serían cauces, ríos, océanos o alguna planta de tratamiento. Todos estos necesitan de una elevación conocida de la superficie de agua. Es decir, estos son elementos de condición de borde, ¿no? que permiten realizar una descripción del flujo aguas arriba, ¿no? Justo en la zona de la descarga. Otros elementos son las unidades de almacenamiento, cuya representación en el modelo es con esta cubeta abierta. Estos también son puntos en el sistema de ruteo. Representan lagos, embalses, cámaras de carga. Su principal característica es que cuentan con capacidad de almacenar o retener agua. Luego están los conductos, que son las líneas que se ven aquí, sin ninguna simbología especial. Esta es una simbología especial y esta es una simbología especial. Estos son otros tipos de conductos. Estas conducciones representan canales o tuberías y su objetivo es transportar el agua desde un punto a otro del sistema de ruteo. Estos elementos pueden ayudarnos a representar en el modelo elementos reales como calles, avenidas, canales o tuberías de alcantarillado enterrado, ¿no? Luego tenemos las unidades de bombeo, que están representadas aquí por este elemento que parece una bomba. Es un dispositivo que incrementa la carga hidráulica del flujo en el sistema y sirve para sortear desniveles topográficos. Es tal cual una cámara de bombeo, una unidad de bombeo, ¿no? que provee de energía hidráulica al sistema. Y luego tenemos algunos reguladores de flujo que, como su nombre lo dice, sirven para regular el flujo entre dos puntos del sistema. Están representados por este nudo de corbata. Las opciones de regulación disponibles son vertederos, orificios y elementos del tipo outlet. Estos últimos elementos tienen la capacidad de introducir curvas del tipo elevación o tirante o altura caudal y resultan bastante útiles a la hora de definir elementos especiales en cualquier sistema de drenaje o cualquier sistema hidráulico. Por acá tenemos a los nodos. Cuando queremos generar un nodo o representar un nodo en el modelo, esta es la información que nos solicita EPA-Swim para poder tener una buena representación de lo que significa, ¿no? Nos solicita, por supuesto, la posición en el plano en donde se encuentra, si tiene algún caudal puntual que le está ingresando. Si nosotros le decimos que sí, nos abrirá esta ventana donde nos pide si fuera caudal directamente, y si es un caudal constante lo colocamos aquí. Si es una serie temporal se coloca aquí. Y bueno, si en algún momento necesitamos exagerar por hacer alguna prueba, no sé, decir que ahora el hidrograma crece un 50% o un 20%, podemos escalarlo con este parámetro.
Luego tenemos opciones de tratamiento, esto si trabajamos con el módulo de calidad de agua. Y después tenemos los parámetros de geometría, que se entienden mucho más rápido si se ven aquí con la imagen que tenemos a la derecha. Entonces el primer parámetro es la elevación del punto invertido del junction o del nodo. Esto vendría a ser lo que solemos llamar como solera o nivel de rasante del pozo de inspección o del elemento de paso. Luego tenemos la altura máxima, que al tratarse de elementos enterrados, generalmente, la altura máxima es la altura del buzón, es decir, la distancia que hay entre la elevación del nivel del terreno menos la elevación del punto invertido de la rasante. Luego tenemos una carga inicial de agua. Esto si queremos añadirle una condición inicial de tirante a este elemento, vendría a ser con qué tanta agua empieza este elemento en la simulación. Y luego tenemos un parámetro que es bastante interesante, que es el elemento de sobrecarga y el elemento del área de encharcamiento o el pounded area. El pounded area genera un área virtual por encima del nivel del terreno. Esta área virtual, y se llama virtual porque en realidad no existe, lo que nos dice es que en esa área se va a permitir que toda el agua, cuando el nivel de agua supera el max depth, comienza a almacenarse en esta área. Y una vez que el pico del hidrograma ha pasado y el nivel de agua dentro del buzón o del junction comienza a descender, toda esta agua que quedó almacenada virtualmente comienza a retornar al sistema. Es decir, que no desaparece, ¿no? Sino que se queda a modo de espera por encima del terreno natural. Entonces, ¿cuál es la altura que podría soportar esta sobrecarga? Es decir, ya tenemos un área, pero para definir un volumen máximo de almacenamiento se necesita una altura, por supuesto, ¿no? Esta altura es el tirante de sobrecarga, que es lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto más nivel de agua es admitido para luego retornar al sistema? Si nosotros no configuramos estos parámetros o los dejamos en cero, lo que sucederá es que si el sistema de conducción enterrada comienza a entrar en sobrecarga, es decir, que la línea piezométrica supera el nivel del terreno o supera el depth, lo que va a pasar con ese volumen de agua es que simplemente va a desaparecer del sistema. Es decir, que ya no va a ser considerado, y una vez que baje el hidrograma no va a existir un retorno de agua. Es tal cual como si el agua hubiera desaparecido, se perdió por completo. Dependiendo de lo que querramos representar, es que vamos a configurar estos parámetros o no. Ahora, con respecto al objeto llamado descargas o outfall, que para el modelo SWIM y su módulo hidrodinámico lo que representan son las condiciones de borde del sistema. Estos elementos son muy parecidos a los junction en cuanto a las cosas que necesitan, ¿no? En cuanto a las propiedades que necesitan para poder ser bien representados. Empezamos con las coordenadas XY. Esto en metros. Por supuesto depende del sistema de unidades con el que trabajemos. Si estamos con el sistema internacional, pues son metros, y si estamos con el sistema inglés son pies. Luego tenemos, al igual que para los nodos o junction, una descripción y una etiqueta, que son herramientas para de alguna forma saber qué es lo que representan o hacer alguna anotación importante. Luego nos da la opción de ingresar flujo de fuentes externas o puntos de tratamiento si estamos trabajando con el módulo de calidad de agua. También tenemos el nivel del invertido o el nivel de solera, y algo bastante interesante es que nos permite hacer uso de válvulas antirretorno o válvulas clapeta. Si nosotros tenemos una condición de borde cuyo nivel de agua sea superior al del sistema que estamos modelando o representando,
y no queremos que el flujo ingrese al sistema, pues estos elementos sirven bastante como para tener un buen control del modelo, ¿no? Y luego también tenemos los tipos de la condición de borde. Tenemos una descarga libre y una descarga normal, que lo que hace es calcular a partir de la pendiente de las conducciones aguas arriba el tirante normal y mantenerlo. Tenemos también una condición fija, esto cuando nuestro cuerpo receptor tiene un nivel de agua constante. Y también tenemos las condiciones de borde del tipo time series o limnigramas, como solemos llamarles, ¿no? Todas estas cosas se configuran aquí. Y bueno, esto es con respecto a las descargas. Luego tenemos las unidades de almacenamiento, que tienen básicamente las mismas configuraciones que los elementos junction o los nodos. Coordenada X, Y, una descripción, una etiqueta, aportes externos, fuentes de tratamiento, elevación del invertido o solera, la altura máxima del elemento, una configuración de carga de agua inicial, un parámetro de altura de sobrecarga. Y las cosas que añade son el tema del factor de evaporación, que al ser una unidad de almacenamiento, si esta está representando algún lago o un cuerpo de agua cuya superficie esté expuesta y de alguna forma susceptible a los fenómenos de evaporación, pues podemos representarlos directamente a través de este parámetro, ¿no? Y luego tenemos la forma del almacenamiento, que puede ser descrita a través de una función matemática, o si no, podemos definir nosotros una tabla XY tirante área, que le dé forma al embalse que queremos representar, ¿no? Sería una curva H volumen, típica de estas estructuras de embalse, ¿no? De embalsamiento. Luego, si exploramos un poco más en esta opción, lo que vamos a ver son diversos tipos de formas ya más estándares, como cubetas, cilindros, elementos trapeciales y entre otros, ¿no? Y eso sería con respecto a las unidades de almacenamiento. Ahora, con respecto a los conductos, estos, como se mencionó, son elementos que realizan enlaces entre nodo y nodo, ya sea nodo de almacenamiento o nodo de paso tipo junction o nodo de descarga o los outfall. Y los parámetros o la información hidráulica que necesita es la siguiente. Lo primero es de qué nodo a qué nodo va. Luego también tenemos la opción de añadirle una descripción y una etiqueta. Necesitamos también definir una sección transversal, que puede ser del tipo circular. Aquí Paswim presenta una variedad bastante grande de opciones. Tenemos también opciones para ingresar formas abovedadas, triangulares, trapeciales, rectangulares, conductos forzados y demás. Y si tuviéramos alguna forma particular, también nos permite ingresar una relación de altura-sección para poder definir geometrías especiales, ¿no? Luego también nos solicita la altura o el tirante máximo que hay en esta conducción, la longitud. Este último, si encendemos el autodimensionamiento, se asigna de forma automática. Y luego tenemos el parámetro de rugosidad. Esta rugosidad es la rugosidad de Manning, rugosidad típica. Y luego tenemos algo llamado offsets, tanto a la entrada como a la salida. Esto se va a ver de forma mucho más clara en la siguiente diapositiva. Nos da la opción también de considerar un caudal inicial, esto como condición de borde inicial, ¿no? También tenemos la opción de limitar un caudal máximo y asignar algunos coeficientes de pérdidas. Estos coeficientes de pérdidas pueden darse al inicio y a la salida. Esto principalmente cuando tratamos con geometrías de conductos que cambian de forma brusca entre nodo y nodo.
Y también tenemos una opción de asignarle un coeficiente de pérdidas hidráulicas promedio a toda la conducción. Esto cuando tenemos rugosidades especiales o quizás algún elemento en algún punto intermedio o particular. También tenemos la opción de que si estamos trabajando con sistemas de alcantarillado, las precipitaciones, como lo mencionamos en algún video anterior, estas se infiltren a través del suelo y de alguna forma lleguen a los conductos y formen parte del sistema. Estos volúmenes infiltrados forman parte del sistema. También nos permite asignar una válvula antirretorno, esto con la misma idea del tidal gate de los elementos de tipo descarga. Y también nos pregunta si tenemos algún inlet. Y bueno, configurando estos parámetros es que podremos definir bien un conducto en EPA-Swim. Aquí tenemos algunos esquemas que representan bien cómo se da el flujo a medida que vamos configurando las opciones de los offset de los conductos, ¿no? Este tema del inlet offset y del outlet offset. De forma natural, los conductos, si estos offsets son configurados como 0, el nivel de solera de los conductos va a coincidir con el nivel de solera o el invertido de los nodos. Esta distancia que existe entre el nivel de solera del conducto y el nivel de solera del nodo, o el invertido del conducto con el invertido del nodo, viene a ser el offset. ¿Por qué es importante generar estos o configurar correctamente este parámetro? Es sobre todo para representar bien los desniveles o las caídas que existen en estos sistemas de drenaje. Dependiendo de cómo se dé el flujo, tenemos aquí varias opciones, ¿no? Si va de izquierda a derecha y tenemos offset tanto a la entrada como a la salida, se da este caso, ¿no? El nivel de agua tiene que superar cierto umbral para poder comenzar a descargar al siguiente nodo. En este segundo caso tenemos un offset a la salida y en la entrada no existe ningún offset. Entonces el tirante de agua formado en la conducción va a coincidir con el tirante que se forma aguas arriba. Y aquí aguas abajo pues se va a formar un tirante de aproximación hasta que se llegue al nivel de la condición de borde supuesta en el segundo nodo. En el caso de las figuras o de las partes 3 y 4, el flujo va en sentido contrario. Entonces aquí en este caso tenemos que va a comenzar a verter agua hacia el nodo colocado en la parte superior, siempre y cuando se supere siempre y cuando la carga piezométrica supere el umbral del offset asignado al punto aguas arriba. Y si no se supera este umbral, pues no existe intercambio de flujo entre ambos nodos. Estos son ejemplos bastante didácticos y sencillos que nos da Swim en su manual de hidráulica para poder comprender bien qué es lo que pasa en cada caso si configuramos los offsets en las conducciones. Aquí una vista más próxima de lo que ocurre con los offsets, ¿no? Aquí tenemos un nodo que ingresa de forma perpendicular a la pantalla y tiene un nivel invertido en la conducción o en el pipe igual al nivel de solera o invertido del junction. Es decir, sus rasantes coinciden, es por eso que está bien hacia el fondo. Luego tenemos aquí otra conducción, imaginando que el flujo va de izquierda a derecha. Este sería el outlet offset, que tiene una altura total de Z2, y para el siguiente conducto vendría a ser un inlet offset, por supuesto nuevamente asumiendo que el flujo va de izquierda a derecha, y es igual a este Z1, ¿no? La diferencia de los invertidos vendría a ser este offset. Bien, ahora, ¿cómo es que EPA-Swim resuelve todos los elementos que se han descrito hasta el momento? Básicamente lo que hace es aplicar las ecuaciones de continuidad y momentum, y también resuelve las ecuaciones completas para términos o para flujo unidimensional de Saint-Venant.
Entonces, para Saint-Venant tenemos los términos inerciales, el término de presión y el término de fricción. Para todas estas ecuaciones, x es la distancia, el t es el tiempo, a es la sección transversal del flujo, q es el caudal, h es la carga hidráulica en cada conducción, z es el nivel de los invertidos de los conductos o de los nodos, y es el tirante de agua formado, SF es la pendiente de fricción y G es la aceleración de la gravedad. Entonces, ahora las unidades de bombeo, estas son bastante particulares. La información que necesitan es de dónde parten y hacia dónde van, es decir, los nodos de entrada y de salida de esta conducción. Podemos añadirle, por supuesto, una descripción y una etiqueta. Y aquí tenemos la opción de ingresarle una curva. Los tipos de curva que admite EPA-Swim son 5, ya los detallaremos más adelante en el ejercicio que realicemos. Y dependiendo del tipo es que tenemos una curva continua o interpolada o una curva escalonada que apenas se alcance en ciertas condiciones, la cantidad de agua que va a comenzar a bombear varía. También nos pregunta si están encendidas desde el inicio y nos dan unas condiciones para encendido y apagado, en función al tirante o al nivel de agua que existe en el nodo aguas abajo o en el inlet node. Ahora, con respecto a los reguladores de flujo, como se mencionó en los primeros minutos de este ítem del capítulo 2, en el Swim tenemos 3 tipos. Estos son los orificios, vertedero y también los elementos de tipo outlet. Estos últimos tienen la peculiaridad de que nosotros podemos ingresarle una curva HQ o tirante caudal que describa el funcionamiento de estos elementos. Con respecto a los orificios, los parámetros que nos pide ingresar son el nodo de ingreso y de salida, al igual que todos los elementos de tipo link o de tipo unión, una descripción y una etiqueta, y el tipo que puede estar ubicado en la parte inferior del elemento tipo nodo o en la parte lateral, y la forma que puede ser circular o rectangular. Nos solicita también la altura y el ancho y si existe algún offset o algún desnivel a la entrada. Nos pide un factor o coeficiente de descarga y nos pregunta si tenemos alguna válvula antirretorno, ¿no? Y cuál es el tiempo que demora en abrirse y cerrarse este elemento. Dependiendo de cómo esté configurado, es que estos elementos trabajan con una de estas dos ecuaciones. Si las condiciones de flujo aguas arriba del elemento como aguas arriba son ahogadas, es decir, el nivel de agua supera el nivel de la cresta del orificio, se considera que está trabajando como un orificio sumergido solamente aguas arriba, ¿no? Por otro lado, si el nivel de agua, aguas arriba como aguas abajo, se encuentra en condiciones sumergidas, sigue funcionando como orificio, con algunas características especiales. Y si este orificio o el nivel de agua en la condición aguas arriba y aguas abajo no se encuentra sumergido, entonces este orificio comienza a funcionar con una ley de vertedero, que es esta segunda ecuación. Para la primera ecuación, el caudal que salga despedido por este orificio será igual al producto del coeficiente de descarga que se ha configurado por el área de la sección transversal, que dependerá de la forma y de las dimensiones que hayamos considerando, por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la carga hidráulica que existe en el orificio, ¿no? Esta carga hidráulica, cuando las condiciones son sumergidas aguas arriba y no sumergidas aguas abajo, se mide desde el centroide o desde el H medios de la abertura del orificio, y cuando está en condiciones sumergidas tanto aguas arriba como aguas abajo, se mide a partir del nivel de agua que existe aguas abajo, ¿no? Se considera que está sumergido si el tirante aguas abajo está por encima del punto medio de la abertura.
Una vez que se supera este umbral, ya se considera que el orificio está trabajando como en esta segunda imagen. Y finalmente, como se mencionó, ¿no? En el caso de que trabaje como vertedero, va a seguir esta ecuación descrita, ¿no? Que está gobernada por un coeficiente de vertedero, por la longitud de la cresta, y esto se multiplica por la altura efectiva o la carga hidráulica, que es la diferencia del tirante total en el conducto, en el nodo aguas arriba, menos la cresta, y todo esto elevado a 1.5, tal cual una ecuación de vertedero. Ahora, con respecto a los reguladores del flujo del tipo vertedero, las propiedades que EPA-Swing requiere para poder representarlos y modelarlos son las siguientes. Nos pide un nodo de entrada y un nodo de salida, es decir, de dónde viene y a dónde va. Podemos ingresarle de forma opcional una descripción y una etiqueta, y nos pregunta el tipo. En el tipo tenemos dos tipos de vertederos, tenemos el tipo transversal y el tipo side flow o vertedero lateral. Y dependiendo de lo que elijamos, nos va a solicitar la altura y la longitud de la cresta. La altura, es decir, la apertura máxima que tiene este vertedero, y la longitud de la cresta. La pendiente lateral para el caso de vertederos trapeciales y triangulares. También nos pregunta si tenemos un offset o un desnivel al ingreso, que vendría a ser representado por este ZW. El coeficiente de descarga de vertedero. Nos pregunta si queremos evitar el flujo inverso a través de la colocación de alguna válvula del tipo clapeta o antirretorno. Nos pregunta si vamos a permitir la sobrecarga, ¿no? Es decir, que si el nivel de agua supera esta altura máxima que hemos definido, sí vamos a permitir que se siga almacenando de forma virtual agua por sobre ese nivel, para que una vez que pase la crecida o la máxima, esta agua ingrese nuevamente al sistema. Dependiendo de la forma del vertedero, para el caso de los vertederos transversales, se resuelven diferentes ecuaciones. El vertedero clásico tiene esta ecuación que está compuesta por el coeficiente de descarga multiplicado por la longitud de la cresta y multiplicado por la carga hidráulica que hay sobre la cresta del vertedero elevado a la 1.5. Si este vertedero se encuentra restringido por unas paredes laterales, la longitud efectiva se castiga con una potencia de 0.83 y su carga hidráulica se premia para compensar con una potencia de 1.667 o 5 tercios. Para el caso de los vertederos triangulares, estos trabajan con la tangente del ángulo dividido sobre 2 y se le multiplica por la carga hidráulica elevado a la 2.5 o a la 5 medios. Dependiendo de cuál sea la forma de nuestro vertedero, tenemos estas tres ecuaciones. Para el caso de los vertederos trapeciales, simplemente se realiza la suma de estas dos ecuaciones y con esto se calcula el caudal que está pasando a través de este vertedero. Finalmente, el último objeto o elemento de este módulo hidráulico o hidrodinámico es el regulador de flujo del tipo ducto de descarga o outlet. Este elemento, al igual que los anteriores, nos pregunta por el punto del que partimos y al que vamos. Nos permite añadir una descripción, una etiqueta, un offset o cresta al inicio. Nos pregunta también si necesitamos incluir una válvula antirretorno en el modelo. Y lo interesante es que nos permite asignar curvas, a diferencia de los anteriores que trabajan con ecuaciones o leyes definidas ya con anterioridad. Este elemento nos permite modelar estructuras con geometrías más complejas que no necesariamente sigan una ley de vertederos u orificios estándar. Entonces, con esta curva de descarga, una curva HQ, podemos definir para qué tirante se pasa o atraviesa un valor de caudal diferente. O también podríamos trabajar con una ecuación de este tipo, que se configuraría con estos parámetros que están aquí, ¿no? El coeficiente A, que podemos definirlo, y el exponente B. Y todo esto en función al tirante que se forme aguas arriba o en el nodo de ingreso de este elemento.
Con esto habremos finalizado esta parte teórica del módulo hidrodinámico de EPA-Swim. En el siguiente video veremos un ejercicio práctico donde podamos poner a prueba y verifiquemos el funcionamiento de todos los elementos que hemos visto en este módulo. Gracias.